Buenas tardes, maestra Ivonne Acuña Murillo. Carlos. Buenas Hola. tardes, profesor Axel Velázquez. Hola, Carlos Padilla. Yáñez, gracias, buenas tardes. Nuestro amigo y colaborador Luis Ángel Hurtado nos dice que tiene algún problema de conexión y que en unos 10 minutos no se conecta con nosotros. Entonces, ya estoy por acá. Gracias por la oportunidad de participar en esta conversación acerca del primer Dice balance. Luis Ángel que ya está. Excelente, excelente. A ver. Ya entró. Carlos, Ajá. muy buenas tardes, ya estoy por acá, nada más que el video lo voy a tener apagado en lo que llego al lugar donde voy a tener mejor conexión, pero ya estoy acá muy atento para escuchar las participaciones de mis estimados colegas. Muy bien, bueno, excelente Luis, gracias por participar también. Buenas tardes a los tres. Y como habíamos adelantado en esta ocasión, el tema de nuestra conversación es pues un primer balance, un balance general acerca de este primer debate presidencial que muchos mexicanos vieron. Se habla de un rating de 17 millones de personas. Caramba, yo creo que es una cifra, un porcentaje altísimo para este tipo de debates. Y bueno, pues habría que celebrarlo porque denota un interés de la ciudadanía para conocer quién presidirá quién estará en la presidencia de la República en los próximos años, luego de que el presidente López Obrador termine su mandato. Y caramba, pues quisiera preguntarles a los tres cuál sería su primer balance inicial acerca de este debate que presenciamos el domingo pasado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, del cual pues se habló mucho, se sigue hablando, hubo repercusiones, se dice, porque a lo largo de la semana pues se han registrado, se han analizado distintos aspectos, distintos ángulos del mismo debate. Quisiera que maestra Ivonne Acuña pues quisiera que comenzara comentando pues cuál es su balance general y luego iremos por partes acerca de este primer debate presidencial entre los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez. Por favor, maestra Ivonne Acuña, adelante, catedrática de la Universidad Iberoamericana, olvidé decirlo, adelante por favor. Claro, buenas tardes, gracias Carlos por la invitación, saludos a mis colegas Axel y Luis Ángel. Pues me parece un ejercicio interesante porque por primera vez en la historia tenemos a dos mujeres punteras compitiendo por la presidencia de la República y las vimos pues intercambiar ataques, propuestas, desmentidos, etcétera, durante el debate y bueno, la participación de Álvarez Maínez como también representante de Movimiento Ciudadano, pues pegándole a las dos, porque como está en tercer lugar, le pegó más a Xóchitl, por supuesto, en el segundo lugar, puesto que a quien tendría que alcanzar primero, pues es al segundo lugar, siendo que está colocado en la tercera posición. Me pareció interesante en ese sentido, me parece interesante, imagino lo vamos a analizar también a lo largo de este conversatorio, de esta charla. El formato tuvo vimos algunas novedades y de hecho el formato pues está en cuestionamiento. Primero fue puesto en cuestionamiento por Xóchitl Gálvez, Claudia también hizo alguna observación, hasta donde entiendo Maínez no, pero pues habrá también que analizar lo que tan conveniente, qué tanto permitió o no hacer ese cruce de posturas. Y otra cosa que me gustaría decir es que muchos comentarios he escuchado, especialmente la gente se queja de que hubo pocas propuestas. A mí me parece que sí hubo, que este formato, no solo este, sino otros tan acartonados, también nos permiten profundizar en las propuestas, muchos temas, me parece, los que se tocaron. Y además, bueno, esta intervención con preguntas de pronto también cortaba esa posibilidad. Y decía de inicio, pues me parece interesante esta reflexión, este acercamiento entre pues quienes aspiran a ocupar la silla presidencial. Un debate histórico, me parece, en ese sentido, como comenzaba esta reflexión, dos mujeres compitiendo por la presidencia. Así es, bien, bien. Axel Velázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por favor, ¿cuál sería tu comentario acerca de tu balance inicial
de este primer debate. Por favor. Bueno, yo de entrada agradezco la invitación. Me adhiero a la observación que hace mi colega Ivonne Acuña respecto a que es histórico lo que estamos viviendo y quizá lo damos por sentado porque el debate público, digamos, deja de lado los temas relevantes para quedarse en lo anecdótico, ¿no? Yo incluso veía como que había decepción comparándolo, por ejemplo, con el último debate que tuvimos en la elección anterior, en la campaña presidencial anterior, y creo que es un poco banalizar el alcance de pensar que es muy probable que nos gobierne una mujer a partir de esta elección. Y a partir de ello estamos observando nuevas formas de comunicación, ¿no? Que creo que es lo que hay en lo que hay que centrarnos. Y algo que yo diría que es un debate sin sorpresas. Me pareció interesante que al final se devela que la candidata de la coalición PAN, PRD, PRI está, digamos, muy acotada en sus alcances a nivel discursivo, pero también me parece que la parte de la estrategia ahí es, digamos, nombrar a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT, Partido Verde, como alguien que no, digamos, no tiene sentimientos, una mujer fría, ¿no? Que al final se va con una especie de cliché sexista, ¿no? Para describir a su contrincante, pero al final también vemos a una candidata de Morena con las tablas suficientes para no caer en la provocación, pero que al final yo veo en el debate público que sí comunicó el hecho de que no puede asumir algunos de esos errores o fallas u observaciones. No hay pauta para la autocrítica, ¿no? Sino que es sencillamente a lo que sigue, siempre en su discurso. Y bueno, en términos la única posible sorpresa sería el desempeño de Álvarez Maínez, pero también quisiera yo recordarle a la audiencia, porque yo convivo con mucha gente joven, ¿no? Es parte, digo, creo que todos los colegas, pero es parte de mi dinámica. Es como no olvidar que esos fenómenos ya han ocurrido, ¿no? Yo recuerdo que incluso personajes hoy ya muy desdeñados desde lo público, como Gabriel Cuadri, tuvieron digamos, su momento para relucir en un debate presidencial, porque justo digamos que quien sí tiene que perder, por ejemplo, una candidata puntera en este caso, ¿no? O la otra candidata que tiene que probar que es presidenciable, pues arriesga menos. Cuando tú eres una tercera fuerza que lo único que está buscando es colocarse como la nueva oposición, quitarle votos, ¿no? A la coalición, creo que tienes mucha mayor libertad de actuación a nivel discursivo y entonces para mí es sin sorpresas, ¿no? Es parte puede resultar interesante que en efecto eso funcione, pero más que una sorpresa, pues es un fenómeno que ya hemos visto, ¿no? Cuando el candidato no tiene posibilidades, puede arriesgar y arriesgar mucho. Claro, claro. Muy bien. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Luis Ángel Hurtado, les recuerdo a quienes están consiguiendo esta conversación que nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas al 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Bien, profesor Luis Ángel Hurtado, también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, también él dirige una consultoría, Comunicación Política Aplicada, donde analiza los distintos comportamientos de la Internet y su influencia en la sociedad. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues primeramente agradecer estar en este espacio, como siempre, a la revista Zócalo y por supuesto estar con tan distinguidos colegas. Bueno, en este sentido, yo me sumo a las dos participaciones que ya hicieron mis colegas previamente y me gustaría agregar solamente algunos elementos que creo que pueden abonar un poquito más al debate y por supuesto que pueden apoyar más el análisis que quisiera yo presentar en esta primera participación que tengo. El primero de ellos es la expectativa del debate estaba pensado o se creía que previo a ello pues iba a ser un debate tradicional en el cual no íbamos a ver propuestas y que se iba a centrar prácticamente también al tema emotivo. Sin embargo, pues sí vimos que de parte de los tres candidatos, y eso sí fue algo interesante, no hubo solamente ataques o no solamente hubo cuestiones de desmarcar o desmentir dichos,
sino que hubo un esfuerzo por parte de los tres candidatos de destinar tiempo de su intervención a hablar de las preguntas que se les hacían, de las propuestas que tenían y sobre todo de plantear quiénes eran o quiénes estaban justamente participando en este encuentro. Y eso, perdón que lo diga, pero es algo inédito en la historia de los debates. Estábamos acostumbrados a tener debates, sobre todo el 2018 y 2012, que se centraban básicamente los aspirantes o los diferentes contendientes a destinar muchas de sus intervenciones al ataque. Y vimos que fue completamente distinto. Atacaban, pero también destinaban un periodo de su tiempo a hablar de lo que proponían o buscaban precisamente proponer o justamente generar una suerte de decir, bueno, este es mi proyecto, digamos, de gobierno o lo que yo quiero hacer. Y eso pues ya marca un precedente distinto en todos los sentidos. Eso por una parte. Y dos, el elemento que me deja también es la fuerte carga, digamos, emotiva que tienen todavía los debates en nuestro país. Y yo creo que ese es un elemento que es parte de la comunicación política y sobre todo del juego que hace el marketing político en la comunicación, en donde se tratan de centrar en frases, en donde se trata de minimizar todo en ciertos actos o ciertos comportamientos, en el uso de recursos, que muchas veces los recursos ya buscamos básicamente ese recurso como algo muy forzado o muy necesario y que muchas veces a la audiencia pues ese recurso ya no le interesa, ya es una cuestión que el INE también debe de pensar en implementar algunos otros tipos de elementos o herramientas que enriquezcan. Muchos de los aspirantes o de los contendientes utilizaron láminas que al ojo, digamos, del espectador eran ilegibles o no se podían ver los datos o no se podían ver justamente los elementos que presentaban. Y en este sentido creo que ahí hay un error por parte de algunos de los contendientes de centrar básicamente sus estrategias o sus narrativas en el uso de estos recursos. Y por último, el tercer punto que me gustaría destacar tiene que ver básicamente con algo que en este sentido habla del espectro político y del el espectro y por supuesto de la posición política que actualmente y electoral tienen los contendientes. Los tres contendientes estaban, dos de ellos aspirando a ganar, y uno de ellos mantenerse, salir lo menos, digamos, agredido o raspado. Y en ese sentido esto me permite dar, justamente y con esto concluyo, que la gran ganadora del debate fue Claudia Sheinbaum, porque en ese sentido mantuvo la ventaja que tenía antes del debate, supo llevar el debate, supo esquivar, digamos, los diferentes argumentos que sus contendientes presentaron, y no solo eso, que supo, además de esquivarlos, defenderse y presentar su propuesta de gobierno. Y eso me lleva a lo siguiente, que va con el caso del comportamiento que tuvo la candidata en segundo lugar, que es Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez no solamente no supo manejar, digamos, narrativamente su discurso, no supo argumentarlo, sino que aparte de eso, la propuesta que presenta digamos, esta fuerza política o esta candidata que representa las diferentes fuerzas políticas, sigue siendo un modelo o una propuesta de gobierno que ya fue derrotada en el 2018. No ve nada nuevo en las propuestas de Xóchitl Gálvez que le haga frente al proyecto de nación de la 4T y por supuesto de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, la gran ganadora de este debate, desde mi punto de vista y argumentativamente y visualmente, es Claudia Sheinbaum. Y la gran decepción y por supuesto la persona que pierde rotundamente el debate es Xóchitl Gálvez. Ya en una siguiente participación hablaré de Álvarez Maínez. Muy bien, Luis. Bueno, pues Luis Ángel Hurtado pues ya abrió varios flancos a los cuales analizar este debate. Pero yo también coincido en que este debate es histórico. Coincido con la maestra Ivonne Acuña. Coincido también en que hubo muchos temas
salud, educación, violencia, grupos vulnerables, mujeres, transparencia, corrupción. Caramba, y para el tiempo limitado que tenían los participantes, a pesar de las 2 horas, que a veces se parecía un poco tedioso, pues sí, fueron muchos temas. Y sin embargo, también recupero la propuesta, también considero positiva que participaran los ciudadanos haciendo preguntas. Se corrió el riesgo de que se repitieran algunas preguntas y pareciera ser que en ocasiones no se avanzaba en los otros temas, porque las preguntas a veces coincidían, se regresaron a educación, a salud, y sin embargo recupero lo positivo que es el hecho de que el público hubiera participado con preguntas. No sé qué comentario tengan al respecto, tanto la maestra Ivonne como Axel, acerca del formato, para profundizar un poquito acerca de esto, porque también considero que sí hubo, con Luis Ángel Hurtado, que sí hubo propuestas. Y lo único que nos debió de habernos sorprendido fueron los ataques, porque pues los ataques eran, nada más estábamos esperando en qué momento se atacaban, pero era previsible que ocurriera eso. Por favor, Ivonne. Yo la primera observación que tendré respecto del formato es como, para empezar, cómo empieza, ¿no? Cómo comienza. No le dieron tiempo a las candidatas y al candidato para presentarse. Si no entran directo con una pregunta, creo que se sintió hasta brusco, ¿no? Ese arranque. Yo creo que ahí se debería modificar y darles el mismo minuto y medio, pero para que digan quiénes son. Ya no que repitan su nombre, porque luego hasta suena, se parece como fuera de lugar. Si le están presentando con su nombre y vuelven a decir, después de que dijeron que es Álvarez Maínez vuelve a decir que él es Álvarez Maínez, ¿no? Pero para que se presenten. Y ahí, pensando en Álvarez Maínez, que a medio debate se le ocurrió presentarse con lenguaje de señas, lo cual hubiera pasado en los primeros segundos. Desde mi punto de vista se vio fuera de lugar y como que a mí me desconcertó, ¿no? Cuando de repente dijo, como no me he presentado, déjenme les digo quién soy en lenguaje de señas. Esto hubiera quedado bien al inicio y además que se lo hubiera aprendido bien porque como a la mitad se le olvidó qué era qué, ¿no? Y eso es lo primero. Lo otro, a mí me parece que hacer tantas preguntas es que parece ametralladora, ¿no? También corta el debate, porque y los temas, tantos temas. Tal vez lo mejor sería menos temas y más posibilidad de que realmente haya cruce de posturas y de proyectos entre un candidato, una candidata y otra. Porque así es estar, pues, manejando que me parece efectivamente coincido con mi colega Luis Ángel. Para mí la que ganó el debate es Claudia. Por principio gana porque no pierde, ¿sí? Porque aprovechó su tiempo, hizo las propuestas que quiso, incluso yendo más allá de lo que se le preguntaba y ¿no? De la lógica o el ritmo que iban marcando la moderadora y el moderador, hizo propuestas, contestó ataques, pero atacó también. Eso me pareció interesante. Y está en función del perfil de Xóchitl Gálvez, que es un perfil muy confrontativo, ¿no? Muy acusador, de pronto con datos o sin datos, o con mentiras, o como sea, pero ataca, y entonces ahí sí me pareció prudente que Claudia en algún momento aclarara paradas y dijera, también calificándola de mentirosa, ¿no? Le dijo, pues aquí la candidata es una mentirosa porque dice tal o cual cosa. Pero sí me parece que sería más rico si se reorganizara los temas, los espacios de preguntas, para darles más libertad realmente de hacer propuestas, que lo que hicieron fue leer listas de propuestas y corriendo. Entonces no había lugar para los cómo, para con qué, cuánto va a costar, que de hecho les preguntaban también, me parece que en algún momento le preguntan a Maínez y no responde, pero el mismo formato me parece que impide profundizar un poco. Digo un poco, sabemos que los debates en realidad, para lo que, o al menos eso mencionan algunos estudiosos, para lo que sirven es para ver las actitudes de las y los candidatos. Es decir, cómo se plantan, cómo se defienden. Ya se dijo aquí, yo coincido
Claudia se vio en control de sus emociones, de sus papeles, o sea, sus papeles físicos, ¿no? No de su papel como candidata, sino de sus hojas. Lo que en Xochitl veíamos más apurada por sus hojas y pasando tarjetas de un lado a otro para ver cuál le iba a tocar. En control del tiempo, a pesar de que hubo problemas con la medición del tiempo, para hacer propuestas, para atacar, contraatacar, y se vio como en su escenario natural, lo que no pasó con Xochitl. Xochitl se vio desencajada, fuera de lugar, nerviosa, no sé si volteaba a ver a Claudia, el reloj o qué, pero cada vez que le pegaba a Claudia, hacía una expresión muy singular, como esperando a ver a qué hora le devolvía el golpe y si le iba a doler más o qué. Y decía, parte de lo que ocurre en un debate es eso, la gente quiere ver cómo se comportan, si tienen aplomo, si no, y de pronto las propuestas vienen en segundo término. Si también lo pensamos así, para mí definitivamente gana Claudia, pierde Xochitl. En el caso de Maynes considero que gana, ya lo decía Axel, yo estoy de acuerdo, se arriesgó, aunque su lenguaje de señas estuvo chistoso, y su sonrisa permanente, ¿no? Que decían, ya hay muchos memes y ahora se dice, la gran duda filosófica es de qué se ríe Maynes, ¿no? Aprovechó. Creo que aprovechó el tiempo, tiene buen desarrollo discursivo, me parece a mí, y estuvo jalando también como a su experiencia, aunque sea mucho menor que la de Claudia, de gobierno, como decía Claudia, la que más experiencia tiene aquí soy yo, pero él también abrevó de su experiencia. Bien, no sé si alguno de ustedes quisiera abundar en el tema de las propuestas. Por ejemplo, bueno, este es un lugar común decir que, bueno, que prometer no empobrece, pero hay de propuestas a propuestas. Me dejó este debate la impresión de que algunos candidatos, o por ejemplo la candidata Claudia Sheinbaum, llevó propuestas más sólidas, quizá por su experiencia al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Maynes creo que fue el más pobre en propuestas, y Xochitl Gálvez pues por ahí presentó algunas sugerencias, tal vez realizables, tal vez no. Por ejemplo, en el tema de la salud, la tarjeta Mi Salud. En el tema de las mujeres, pues darle 5,000 pesos, que pues no sé qué arregle eso, ¿verdad? En el tema de los pueblos indígenas, Claudia Sheinbaum propuso llevar a la Constitución los plenos derechos de los grupos indígenas. En el tema de la educación, Xochitl Gálvez insistió en las escuelas de tiempo completo, en regresar al seguro popular. En fin, no sé si alguno de ustedes quisiera ampliar esto. Bueno, si me permiten, un poco juntando esta última pregunta, Carlos, con la previa, creo que el formato, o sea, sí nos tenemos que cuestionar como sociedad cada que tenemos una elección presidencial, si ese es el tipo de debate que queremos tener, ¿no? Como ciudadanos. Ahora, pensar que esto es un fenómeno local, que solo en México los debates no funcionan como quisiéramos, pues sería un error. En Estados Unidos de América, donde hay como mucha mayor libertad en el formato y donde no nos tomaríamos como una especie de conspiración que el periodista que está conduciendo el debate sea incisivo, ¿no? Y vuelva a preguntar y demás, pues realmente el resultado es interesante. No obstante, pues sí puede ser mucho más problemático, ¿no? Que aquí, porque aquí el gran problema que tuvimos era que el reloj le descontó tiempo a Claudia Sheinbaum más del que debía, ¿no? Mientras hablaba la candidata Xochitl Gálvez. Esos problemas, pues, son menores en términos de qué tanto se afecta digamos, la imagen de la candidata por unos segundos menos. Algo que no hemos mencionado y que yo sí quiero rescatar es el rol que tuvieron los moderadores. En este caso, Denise Merker me pareció muy acertada, y aquí es donde lo junto con las propuestas, porque es como preguntar, ¿y sobre salud no va a decir nada, no? O sea, ya que terminó su ataque, ¿no? En su intervención, de verdad no tiene nada que decir respecto a la pregunta ciudadana que le estoy manifestando. Yo también creo que fue un acierto lo de las preguntas ciudadanas, pero esto de ir, o sea, 5 minutos contra el reloj,
intentando argumentar realmente es problemático. Lo más que se puede hacer es intentar sostener. Y creo que ahí en cómo se sostiene la imagen, como de distintas maneras lo han manifestado mis colegas, por supuesto, yo coincido, ¿no? Claudia Sheinbaum es quien lo hizo con muchas mayores tablas, ¿no? Es donde se notó quién tenía las tablas para sostener no solo, digamos, su candidatura, sino la posición que lleva en este momento en la elección, que es la de candidata puntera, ¿no? En cuanto a las propuestas que tú mencionas, creo que por eso quise hacer esta distinción previa a desarrollar sobre el formato, porque si me lo preguntaras, creo que esas dos propuestas son temas sensibles que acabas de mencionar de Xóchitl Gálvez, el de las escuelas de tiempo completo, los desayunos escolares y el seguro popular, que para algunos de quienes lo tenían funcionaba bien, ¿no? Es de los temas sensibles que no se han resuelto en esta administración. Eh, pero, en efecto, tienes toda la razón. Los colegas ya lo han mencionado. La maestra Ivonne lo dijo hace un momento, cuando Xóchitl Gálvez, después de decir incluso uno de sus argumentos, solo estaba pendiente, parecía, según la imagen que nos quedó, a qué iba a decir Claudia Sheinbaum, ¿cierto? Entonces, si el debate hubiese sido radiofónico, quizá nos hubiésemos perdido de esos detalles, pero creo que toda esa parte de las propuestas que sí se hicieron desde la oposición, donde yo creo en efecto, están carentes de argumentos porque ella misma, algo muy evidente en el debate es que, digamos, se separa de los partidos de la coalición que la está lanzando, ¿no? Digo, al PRD ni siquiera se mencionó, pero del PAN y del PRI, ella, digamos, toma distancia, ¿no? Incluso las acusaciones hacia sus contrincantes tienen que ver con la pertenencia partidista. Por ejemplo, esta fotografía de Álvarez Maínez con un chaleco en campaña por el PRI, ¿no? En algún momento de su historia si ese es un argumento, entonces ese argumento juega en tu contra. Entonces, en consecuencia, creo que incluso no hay manera de defender ese modelo previo al que está proponiendo la 4T, sobre todo porque yo creo que en los estudios de opinión, ellos saben que lo de los programas sociales y demás, por eso el firmar con sangre y todo esto, que no se van a quitar los programas sociales, no hay manera de salirse de ese margen discursivo, ¿no? Pero creo que insisto, esas propuestas se vieron acotadas por la actitud de la candidata y del otro lado, creo que también está acotada la candidata puntera, ¿no? Yo no me iría con esta idea de ella sí propuso, creo que lo que podemos notar es que está proponiendo continuidad y lo que podríamos analizar es por qué a la mayoría le hace sentido la continuidad, tanto que esa puede ser la propuesta de campaña, ¿no? Sí, efectivamente. eh, Así vemos también las cosas por acá. Axel, tú das la clase de teoría del análisis del discurso y retomando un poco lo que comentaba la maestra Ivonne Acuña, ¿cómo viste el desempeño de los tres candidatos en términos de imagen? Lo que pasa es que justo un discurso no solo es lo verbal, sino que digamos, un discurso es multimodal y en un debate como este lo podemos ver, ¿no? Entonces, lo que yo sostenía a nivel de lo dicho en las propuestas, incluso podríamos establecer a lo mejor criterios hasta similares, ¿no? Y podríamos esta evaluación cuantitativa que se suele hacer y que es valiosa, pero de quién propuso más, quién se trabó más, todo esto que puede ser valioso hasta ahí. En términos de la imagen, que es lo que tú preguntas, eh, sin duda, quien proyectó seguridad fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Insisto, creo que todas y todos nos quedamos con esta idea de Xóchitl Gálvez volteando a ver a Claudia Sheinbaum, o al menos eso entendíamos nosotros como televidentes, constantemente, con una especie de nerviosismo, de recelo, incluso hasta de coraje, ¿no? Entrando al plano de la interpretación. Y creo que eso es muy contundente a nivel de creación de significado, porque haya sido el caso o no, como decía mi colega Ivonne, quizá estaba viendo el reloj, no lo sabemos, pero haya sido el caso o no, nos quedamos con esa impresión, ¿no? De que estaba nerviosa, de que se sentía fuera de lugar en la situación en la cual se encontraba. Bueno, habrá que decir también que Claudia Sheinbaum creo que miró una sola vez, si acaso dos, a Xóchitl Gálvez, nunca la volteaba a ver. Sin embargo, siempre que Xóchitl Gálvez lanzaba una acusación, volteaba a ver a Claudia Sheinbaum a ver cómo reaccionaba. Luis Ángel Hurtado, ¿quieres comentar algo acerca de este tema? Sí, claro, Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado mis colegas. Creo que estoy totalmente de acuerdo. El formato
por una parte ayudó y por otra parte no ayudó. Voy a decir por qué ayuda, porque el mismo formato permitió en determinado momento que la habilidad de una de las candidatas le sacara provecho. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos el comportamiento político que tuvo Claudia Sheinbaum, fue muy habilidoso porque fue la primera que lleva, digamos, a colación durante el debate el tema del reloj. Ella lo destaca y dice, oye, pues, ¿sabes qué? No se puede visualizar, no pude visualizar el reloj, por lo tanto, no me permite el mismo formato externar puntualmente mi argumento y, por supuesto, mi propuesta. En ese sentido, hasta el mismo formato le beneficia y lo hace muy bien Claudia Sheinbaum para destacar esta parte del formato del debate. Bueno, ¿en qué momento no perjudica? Pues bueno, perjudica en el sentido de que ciertamente venimos de unos formatos de debate en los cuales, como dice bien la maestra Ivonne, te permitían como candidato o como aspirante al puesto de representación popular, pues tener una presentación, quién eres, inclusive qué fuerza política representas, y a partir de eso ya empezamos con las preguntas y respuestas. Aquí fue totalmente contrario, y creo que eso al momento de que nosotros estábamos viendo el debate, pues nos saca un poquito de onda, porque dices, a ver, ya entramos de lleno a las preguntas, a las propuestas, y dejamos de lado pues esa parte tradicional en el formato del debate. Ahí, por una parte, en ese sentido, bueno, se pierde. Segundo, yo creo que el formato está hecho, o estuvo hecho, para lo que es el debate, para saber justamente cómo va a reaccionar o cómo reacciona el político en la toma de las respuestas que va a tener, en el comportamiento que va a tener sobre temas que a lo mejor no consideraba o no consideró, y sobre todo, cómo los va a abordar. Los debates están hechos básicamente para eso, para ver el semblante que va a tener el político, cómo se va a enfrentar a una posible crisis que viva durante su gestión, y sobre todo, cómo la va a llevar. Y en ese sentido, bajo esa lógica, vuelvo a lo mismo y a mi argumento inicial. Claudia Sheinbaum supo cómo contestar inclusive en las circunstancias que vivió. Todas ellas, en ese sentido, en todas ellas, inclusive las adversas, de que supo sacarle provecho inclusive al problema del tiempo, de destacarlo, de decirlo y manifestarlo. Y segundo, también supo cómo contestar inclusive las interrogantes y las preguntas que se le hicieron, y supo inclusive cómo esquivar o responder las diferentes ataques que recibió por parte de sus otros dos adversarios. Entonces, bajo esa lógica, el debate cumple su objetivo, porque veamos lo que ocurre en el postdebate. ¿Quién gana? Pues gana Claudia Sheinbaum, porque la gente la vio serena, la vio tranquila, la vio capaz justamente de resolver, de contestar, o en llegado momento de evadir. Y vemos justamente también en el postdebate que lógicamente tanto Álvarez Maínez como el caso de esta Xochitl Gálvez, pero principalmente de Xochitl Gálvez, pues se sentía incómoda, lo transmitió en todos sus sentidos, verbalmente y no verbalmente, se sentía incómoda, no sabía cómo responder, no sabía en llegado momento cómo abordar, cómo responderle inclusive no solamente a los moderadores, sino también a sus adversarios, y eso nos deja ver justamente los resultados que vemos. El caso de Álvarez Maínez es muy interesante porque a lo mejor no contesta lo que esperábamos, no vemos una lluvia de propuestas, pero sabe responder en un sentido de la comunicación no verbal. La sonrisa de Álvarez Maínez pues se volvió meme, se memetizó y se viralizó en los primeros minutos, digamos, del debate. Y eso, para un partido que es su primera participación individual en una campaña presidencial y por supuesto con un candidato a la presidencia, pues ya es una ganancia. Y en ese sentido, vemos justamente, y con esto concluyo, pues el desempeño de los aspirantes y de los candidatos. Y en ese sentido, ya concluyo por esta parte, vemos el resultado. ¿Por qué Claudia Sheinbaum sigue hablando de la cuarta transformación y por supuesto de la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque es lógico, porque es el gobierno
que actualmente pues está encabezando no solamente las preferencias electorales como partido, sino también la evaluación como presidente de la República. En este sentido, es lógico que la candidata puntera y por supuesto la candidata del gobierno pues defienda y siga subiéndose a la continuidad del proyecto. Y a eso me remito con el análisis, la propuesta teórica de Benoit. Lógicamente, Claudia Sheinbaum va a defender la continuidad del proyecto. Y lógicamente los otros dos aspirantes tienen que atacar en el sentido de que busquen justamente decir las flaquezas y las debilidades del proyecto, pero aquí en ese sentido sí saco a colación lo siguiente: los dos candidatos adversarios no supieron hacerle frente porque todavía no tiene la oposición un proyecto que le haga frente a la Cuarta Transformación y por supuesto a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es, en ese sentido estricto, argumentativamente hablando, tanto en propuestas como en discurso, pues una debilidad que vimos a todas luces en este primer debate. Bien, gracias Luis. Bien, antes de pasar a otros temas dentro del debate que atestiguamos, obviamente en los debates pues los candidatos buscan restarle preferencias al adversario y pues se cruzan ataques, a veces algunos infundados, a veces otros con fundamento. Y comento esto porque en el debate Claudia Sheinbaum acusó a Xóchitl Gálvez de defender al INAI porque había sido beneficiada a través de sus empresas con contratos. Y bueno, pues esta acusación se convirtió, se materializó, se confirmó luego de que el INAI diera a conocer los contratos que ha recibido a las empresas de Xóchitl Gálvez, el más reciente en 2019 y los otros en otros periodos, 2014, uno de ellos cuando era comisionada Marina Pérez Hynes, que ahora pues está en el bando de la oposición conservadora y que regularmente participa políticamente en este bando. Y por cierto, yo recuerdo que cuando era comisionada del InfoDF, nosotros la fuimos a entrevistar, se molestó y corrió a nuestro reportero. Y bueno, desde entonces la conocemos a Pérez Hynes. Pero bueno, en este dato, días después del debate, el INAI dio a conocer estos contratos, lo cual pues confirmó esta presunción de que Xóchitl Gálvez se benefició de contratos del INAI y por eso está oponiéndose a que se trabaje, se explore la posibilidad de que otro aparato gubernamental absorba sus funciones. Bueno, pues quisiera comentar esto y también comentar acerca de cómo vieron ustedes, si siguieron algún noticiario el mismo día del debate, porque me llamó la atención de que algunos comentaristas, por ejemplo de Televisa, se apresuran a echarle la culpa al INE que había perdido el debate. Quien había perdido el debate había sido el INE. Otros se pronunciaron de que Claudia Sheinbaum había tenido un buen desempeño y que no había ocurrido así con Xóchitl Gálvez y que Álvarez Maínez se la pasaba sonriendo. No sé si tuvieran algún comentario ustedes al respecto. Bueno, a mí me gustaría antes de responder eso, Carlos, volver a lo de las propuestas. Por favor. Lo que yo observo, lo que observé en el debate y se observa desde que empezó la campaña es que Claudia Sheinbaum tiene un programa de gobierno perfectamente estructurado, o sea, en relación unos temas con otros, no propuestas sueltas. Y cuando hace propuestas, ella apela, por supuesto, como decía Luis Ángel, mi colega, al actual gobierno, a los logros del actual gobierno, a López Obrador. Incluso se dio el lujo durante el debate de decir que estaba muy orgullosa de su presidente Andrés Manuel López Obrador.
eso también es una provocación, es una puya contra Xochitl, porque ella no puede decir que está muy orgullosa de Calderón y de Fox, ¿verdad? Y efectivamente intenta deslindarse de PRI-PAN cuando dice, o de Alejandro Moreno, o de este, Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, ya unido a su campaña, diciendo que ella no va a defender a corruptos y que si ella que juzgar a alguien, se le juzgará y punto. Pero ella no puede deslindarse del todo, es un suicidio, porque entonces ¿con quién va a ir? No creo que a estas alturas pueda ir como candidata independiente, entonces no puede romper del todo. Ella carga con las marcas de PRI y PAN y con lo que en la memoria de la gente hay respecto de estos dos partidos, en función de errores, de promesas no cumplidas, de la violencia, etcétera, ¿no? El aumento en la desigualdad, etcétera. Y Xochitl es interesante porque las propuestas que ella hace, además de que son como sueltas, la enorme, no, ahora no hablo de la cárcel enorme, pero sí hablo de volver a las estancias infantiles, a las escuelas de tiempo completo, hablo de los medicamentos, y no tiene propuestas propias, porque abreva de lo que ya hizo el gobierno ¿no? O de lo que dejó de hacer y lo que quitó, que viene de Peña o de Calderón. Jala temas de AMLO, no lo hizo en el debate, pero en otros momentos ha dicho, estoy de acuerdo con el presidente que primero los pobres. O sea, no tiene una propuesta propia, entonces jala de todas partes, ¿no? A propuestas nuevas, salvo si algunas sobre tecnología como esas tarjetas, ¿no? La tarjeta de tiempo también, o de conexión, no me acuerdo cómo le llamó. Esta otra para las mujeres, la de los medicamentos, que son propuestas vacías y no dice de dónde va a sacar el dinero, porque realmente están proponiendo y proponiendo y proponiendo, yo no sé dónde va a salir el dinero para tantas cosas. En torno a los medios y como vieron el debate, se esperaba, digamos, ser esperado que quienes han apoyado a Xochitl Gálvez desde el inicio de su campaña, pues se atrevieran a decir que ganó el debate, o en este caso que le echaran. Fue tan evidente su derrota que no pudieron decir que sí ganó, aunque hubo quien se atrevió en internet, por ahí hay una que otra, en Twitter, por ejemplo, también, digo, en X, algún post donde se dice que ganó. Pero evidentemente no ganó. Entonces había que echarle la culpa a alguien, pues qué cómodo echarle la culpa al INE. Y aquí haciendo segunda, porque ella en el postdebate inmediatamente salió a decir que ella no ganó por el formato, o sea, ella hubiera ganado si hubiera otro formato, pero ella habría que preguntarle y también si Sheinbaum hubiera perdido o Maynes si cambian el formato. Si ellos sí supieron aprovechar el formato, muy bien, ya lo mencionabas, me parece, Carlos, se mencionaba ahora. Ella supo aprovechar Sheinbaum, el formato, aunque no le fuera favorable del todo. Y Xochitl no. Por eso mencionaba yo al inicio, se vio fuera de lugar, desencajada. Y entonces lo más fácil pues era echarle la culpa al formato y por supuesto al INE. Y ahí me parece que no sabe que es una mala perdedora, porque además se ha pasado en todos los foros en los que ha estado después, este, atacando, o tratando de justificar su derrota a partir del formato, sin hacer autocrítica. Es decir, en qué fallé, dónde estuve bien, dónde estuve mal. Ahora yo hice un ejercicio interesante porque volví al debate, pero no lo vi, sino lo escuché. Y pasó como con Nixon y Kennedy, ¿no? Cuando lo escuché, Xochitl no se oía tan mal, ciertamente. Se oía como más coherente. Pero al momento de otra vez volver a la imagen es donde pierde. Efectivamente, decía Axel, el discurso no solamente son las palabras, es el cuerpo, ¿no? Es el rostro, son los gestos, lo que ya habíamos dicho desde el inicio. Y entonces es ahí donde ella pierde, me parece. Porque claro, decía, y lo sostengo, las propuestas de Claudia son más coherentes, están dentro de un plan bien armado, y además, con esto cierro, efectivamente Claudia Sheinbaum tiene que defender el proyecto anterior porque ella es una candidata de continuidad. Ella no puede decir, bueno, yo voy a hacer todo distinto a López Obrador porque para ser yo, para autoafirmarme. Por supuesto, ella tiene elementos como es la parte de la atención al medio ambiente, la cuestión también de una mente científica, que es la que tiene ella, para organizar la administración del gobierno, etcétera, creo yo, de modo distinto, tal vez mejor.
pero no puede deslindarse del todo porque es una candidata de continuidad y su principal activo político es el presidente. Así es. Sí, me imagino qué le hubiera ocurrido a Claudia Sheinbaum si hubiera desempeñado mal en el debate. Se lo hubieran acabado en todos los medios, ¿verdad? Y hubieran impulsado aún más la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero bueno, pues no ocurrió así, y entonces les cuesta trabajo. Ahí el formato no hubiera tenido la culpa. Exactamente. Ahí ni el INE ni el formato hubieran tenido la culpa. Sí, hubieran pasado a temas anecdóticos, ¿verdad? Por cierto, se descompuso ahí un poco el reloj. Bien, me llama la atención también el rating. Se afirma que hubo 17 millones de personas viendo el debate. Este es un dato increíble, insólito. También se liga a algunas encuestas. Unas dicen que algunos ciudadanos, el 7%, otras encuestas indican que más del 20% habría cambiado su voto después del debate. No sé si quisieran abonar esto acerca de esto, Luis Ángel. ¿Cómo ves? Carlos, rapidísimo, antes de meterme a ese tema que también es muy importante, yo creo que en ese sentido, y abonando justamente lo que dice la maestra Ivonne, es muy importante. Claudia, con todo y el formato que a lo mejor no nos gustó o no le gustó a los candidatos, logra hacer un buen debate y sale, digamos, arriba en todos los sentidos, porque hasta el formato, digamos, el reloj que en llegado un momento no le ayudó, le benefició para la narrativa que trae. ¿Qué quiere decir esto? Que contra toda adversidad, la candidata hizo un buen debate. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho un mal debate? Justamente ahí es el papel de los medios de comunicación, cómo se hubiera jugado, digamos, la opinión mediática por parte de ciertos actores que tienen cierta preferencia hacia la candidata Xóchitl Gálvez. Ahí hubiera cambiado, o sea, en todos los sentidos. Aquí, lo importante de esto es que la victoria que tiene Claudia Sheinbaum hizo que inclusive los comentaristas a favor de Xóchitl Gálvez tuvieran que reconocer el pésimo debate que hizo Xóchitl Gálvez y sobre todo la derrota ya anticipada, pues de una elección que ya vemos casi resuelta en el sentido de que este debate era importante porque hubiera marcado diferencias si hubiera sido todo lo contrario. Si Xóchitl Gálvez hubiera hecho un buen debate y Claudia Sheinbaum hubiera hecho un pésimo debate. Y hubiera sido, digamos, distinto en el tema, y ahora sí me meto en el tema de la audiencia, más atractivo para los medios de comunicación a favor, digamos, de Xóchitl Gálvez, hablar o transmitir los contenidos en donde hubieran visto los tropiezos, los errores, las negativas y el mal manejo de Claudia Sheinbaum, porque es la líder de las encuestas, hubiera sido más atractivo para la ciudadanía en todos los sentidos, que transmitir lo que ya sabíamos, que Xóchitl Gálvez pues va perdiendo, y todavía peor, que además de hacer llevar una campaña abajo, hizo un pésimo debate. Y en ese sentido la audiencia bien ha sido distinta. Ahí justamente juega un papel importante lo siguiente, y que tiene que ver con lo que quiero llevar a colación, que es que la audiencia de este debate fue mayor que las que hemos tenido en la historia de los debates en nuestro país desde 1994, que se realizó un debate presidencial. Ha sido la mayor. Con todo y que ya vemos a una candidata puntera muy, muy lejana de su más cercana contendiente, la ciudadanía aún así volteó a ver el debate. Y eso es muy importante, lo volteó a ver, hubo una audiencia, hubo participación con las preguntas que se hicieron y que recabaron nuestros queridos colegas del ITESU, y que aparte de eso también hubo una participación digital durante y después del debate. El postdebate sigue siendo un tema de conversación que se desarrolló tanto en medios de comunicación tradicional, en la prensa, la radio y la televisión, pero también en el ámbito digital, ya sea con memes, comentarios o información que allana y por supuesto abona al debate que se desarrolló. Y en ese sentido, aquí es lo importante, y vuelvo a subrayar, la capacidad que tuvieron los tres contendientes para sobrellevar el debate con todo y sus deficiencias
y sobre todo para que su estrategia lograra el objetivo que perseguía. Así es, bueno, y después del debate, pues obviamente hubo secuelas, repercusiones, porque la misma candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, pidió que el INE eliminara las conferencias presidenciales y también que no se lucraran, aunque ella lo hace, con los programas sociales, ¿verdad? Aunque su partido se ha opuesto a estos programas sociales. Tuvo repercusiones este debate más allá del mismo debate por este tipo de situaciones y no sé si quisieran agregar algo más acerca de esto, de las secuelas, de los saldos del debate. Sí, vuelvo nada más muy rápido a esto de los 17 millones de gente que siguió el debate, ¿no? De audiencia. Efectivamente, como mencionabas, Carlos, y como menciona Luis Ángel, me parece histórico también, ¿no? Que tanta gente haya visto el debate. Y aquí este porcentaje que va entre el 7 y el 20% que cambió su voto, quiere decir que entre 7 y 20% de la audiencia era gente que no sabía por quién iba a votar y no había decidido. Y muy probablemente sea gente joven, sean la gente joven que va a votar por primera vez. Y lo comento también porque en la Ibero escuché, ahora que estuvo la visita de Xóchitl, mientras estábamos en la fila para entrar al auditorio, un estudiante me dijo eso, dice, vengo a ver si me convence porque no sé por quién votar, ¿no? Y en ese sentido, dos veces Xóchitl Gálvez es doble perdedora porque desaprovechó la oportunidad de atraer a sus votantes o a un porcentaje de votantes indecisos. Y la desaprovechó de todas las formas que pudo, porque cuando cierra el debate, ella tiene el cierre del debate y no lo aprovecha. Lee su salida, ni siquiera improvisa o se la aprendió de memoria o a ver qué hace. Se pone a leer y todavía no conforme, saca el escudo y lo pone de cabeza, ¿no? Entonces, cometió todos los errores que pudo, creo yo. Ese para mí fue uno de los más importantes. Y después en el postdebate, precisamente, pues se quiere justificar y dice que era la estrategia ponerlo al revés, porque iba a decir que así estaba el país y que luego lo iba a poner al derecho para decir que eso es lo que ella iba a aportar siendo presidenta. Nadie le cree, creo que nadie le ha creído eso de que era estrategia y no le alcanzó el tiempo, porque dijo es que no me alcanzó el tiempo para voltear. Si hubiera sido el caso, otro error, tampoco supo manejar su tiempo, como quiera que sea, creo yo que pierde. Y en este sentido del postdebate también, y en cuestión de materia digital es interesante, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM hizo un seguimiento durante el debate en este caso en la plataforma de X y encontró que se generaron más de 2.682 hashtags, ¿no? Hashtag asociados a las dos candidatas y al candidato. Por supuesto, el mayor número se lo lleva Xóchitl Gálvez con 1.692 hashtag y 185 Claudia. Y no es cierto, 2.682 fueron sobre Xóchitl, 1.692 sobre Claudia y 185 sobre Álvarez Maínez. Entonces aquí lo que vemos es que fue el menos apoyado porque podemos asumir, después se hace también el análisis de cuántos de estos vienen de granjas de bots, etcétera, ¿no? De bots que no son orgánicos, no vienen realmente de la gente que estaba siguiendo el debate. Y es interesante también cómo durante el mismo debate y después, pues buscan mover esta idea de quién ganó, porque algunos de los hashtags hablaban de que ganó Xóchitl, ¿no? Algunos sobre Xóchitl, otros que ganó Claudia, por supuesto, pero también intentando incidir en esta idea del postdebate de quién ganó, quién no. Y ahí me parece desafortunada también la postura de Xóchitl en cuanto a echarle la culpa al formato. En algún momento hizo autocrítica, me parece haber escuchado decir, bueno, algo un poco como, no sé si dijo no estuve muy bien o algo así, pero básicamente la idea es la culpa es de los demás, del INE, del formato, no mío. Y ahí me parece que pierde el postdebate también, porque no acepta pues que tuvo un mal desempeño. Bueno, en esa noche del domingo en Televisa dijeron que el formato había favorecido a Claudia Sheinbaum
pero no explicaron por qué. Pero bueno, Luis Ángel, entonces, pues, ¿qué debe de cambiar para el próximo debate del 28 de abril? Formato, tiempos, mayor exposición, otras preguntas del auditorio. Vemos que, por cierto, los próximos moderadores pues tienen un perfil vienen de empresas privadas también. Yo no sé por qué solamente presentan o incluyen a conductores de la televisión privada. Pues hay muchos periodistas que pudieran hacer un buen papel de medios públicos o inclusive de medios impresos. Estoy pensando en Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, a algunos otros. Pero bueno, Luis Ángel, ¿qué cambiar del debate para que sea un mejor debate? ¿Me escuchaste? A ver, no sé si me escuchas, Carlos. Sí, sí te escuché, Carlos. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Adelante. Ah, perfecto. Mira, yo creo que el debate, desde mi punto de vista, el formato solamente haría algunas adecuaciones. Es importantísimo lo que dice la maestra Ivonne, muy importante que el debate tenga un momento de presención, o sea, para quitar la audiencia, porque realmente sí hay personas en nuestro país que no saben quiénes son los candidatos y debemos de partir de esa idea de que los debates también son una forma de acercamiento a la ciudadanía para saber por lo menos quiénes son las personas que aspiran al puesto de mayor relevancia en nuestro país. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que en el caso de los conductores y todo eso, yo creo que sí debería de haber una suerte de adecuación, de que se integraran a conductores que vienen de los medios públicos. Pero en ese sentido, yo no estaría de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, se puede prestar a que en un futuro, no lo estoy diciendo ahorita, el partido que gobierne puede imponer a las personas que puedan ser los moderadores del debate. Y en ese sentido, vuelvo a decir otra vez el comportamiento político y el comportamiento político y el comportamiento discursivo y comunicativo que tengan los aspirantes a la presidencia. Deben de saber sobreponerse a cualquier circunstancia. Y en ese sentido, vuelvo a decirlo, Claudia Sheinbaum lo hizo muy bien. Bien. Empresas privadas, que uno de ellos se cuestionó duramente su participación en este primer debate, supo hacerlo muy bien, supo responder, supo atender los comentarios que se le hicieran, y creo que en ese sentido los moderadores hicieron bien su papel en este primer debate. No hubo, digamos, ningún que se preveía pues dados cargados, etcétera, etcétera. No, todo lo contrario. Fue tan bien estructurado la participación de Claudia Sheinbaum que no, inclusive eso que tanto creíamos que que podía en llegado momento afectar, no afectó, todo lo contrario. Salió la candidata de la oposición, que es Xochitl Gálvez, a decir que el formato no fue bueno, que el formato no le benefició y que por eso perdió. No reconoció que no hizo un buen debate y no lo va a reconocer, pero a todas luces de la audiencia, sí vimos un muy mal debate por parte de la candidata de la oposición. Y en ese sentido, yo creo, y esa es una creencia, que el debate, el formato del debate, para nuestra democracia y por supuesto para las circunstancias que vive México, cumplió con los requisitos que se querían, pero no solamente se cumplió, sino que permitieron en llegado momento que la sociedad participara, ya sea con preguntas vía realizada a las redes sociodigitales o en este caso vía la suerte que tuvieron en su momento de las preguntas que se le asignaron a cualquiera de los candidatos. Creo que en ese sentido el debate cumplió con con los requisitos que se buscaban, y por otra parte creo que el debate sirve para que se hagan modificaciones, sí, modificaciones mínimas de forma, pero no de fondo. Y en ese sentido,
vuelvo a lo mismo, quien quiera gobernar este país debe de afrontarse a lograr hacer un buen debate y, con las circunstancias que le toquen. En ese sentido pueden ser conductores en contra o moderadores en contra, el formato que no sea el que a lo mejor sea el adecuado, porque precisamente eso es lo que debe y vio la ciudadanía a un aspirante al puesto de representación popular haciendo un buen desempeño en este formato, porque así va van a beneficiar al gobernante. Bien, Luis. Bien, nos envió un mensaje a Amir García Villalpando. Dice que esos 17 millones de observadores es culminación de la politización a la que ha contribuido AMLO y más con la gran innovación de las mañaneras. Este es el comentario de Amir García Villalpando. Gracias por su comentario. Profesora Ivonne Acuña, cruce de propuestas, ¿qué más para un mejor debate? Bueno, vamos a seguir viendo cruce de ataques porque pues es inevitable, ¿no? Porque justamente están mostrándose a la audiencia en función de pues quién puede ser mejor. No me gusta esta idea de a ver quién es más corrupta o más corrupto, sino supongo yo que su idea es mostrar, sí, por supuesto, los defectos del otro o de la otra y las virtudes propias. Entonces, eso también es inevitable, son contrastes que hay que hacer y que como ciudadanía también tendríamos que observar. En torno a lo que mencionabas de incluir moderadores, moderadoras de medios públicos, etcétera, yo pensaría que estaría bien, pero a lo mejor no en parejas, ¿no? Una presentadora de un medio privado y un presentador de un medio público, es decir, como para hacer una especie de equilibrio. Y ahí sí también, y eso se acuerda, lo acuerdan los partidos junto con los funcionarios, con los consejeros del INE, a mí me llama la atención que dejen pasar, por ejemplo, ¿no? Si vinieron dos que se dice que son de medios, no solo de privados, sino de derecha, ¿no? Como TV Azteca y Televisa, o con una cierta ideología de derecha, y ahora vienen dos del sector privado, ¿no? Empresarial, me parece que dijiste, Carlos, que también, pues, podríamos pensar que tienen una ideología más de derecha. A mí me llama la atención, no sé cómo hagan las negociaciones, que en este caso, por ejemplo, Morena y su coalición no protestaran y no pidieran que se incluyera a alguien de medios públicos. Tú mencionabas ya a Cepeda Patterson y hay muchos otros, ¿no? Que podrían hacer bien ese papel. Pues sí, un poco buscar, creo yo, el equilibrio, aunque también igual concuerdo con lo que dice Luis Ángel, pues sí, los candidatos, candidatas tienen que adaptarse, pero me parece que ese equilibrio sería interesante. Y no facilitarle todo a quien está en el poder efectivamente, pero que haya contraste. Y bueno, creo que vamos a evolucionar en esta cuestión de los debates. En algún momento dejaremos de pensar que una pregunta dura es porque quieren ponerle la zancadilla y hacerle caer porque se tiene la ideología contraria, aunque tampoco lo descarto, pero pues supongo que vamos en ruta y yo espero que evolucionen mejor estos formatos y estas presentaciones. Así es. Bueno, el INE ya adelantó que va a continuar el mismo formato, que va a procurar que ya no ocurran problemas técnicos. Y bueno, pues el próximo debate es el 28 de abril. Ojalá también tenga una audiencia similar. Y los temas que abordarán los tres candidatos son cambio climático, desarrollo sustentable, pobreza y desigualdad, crecimiento económico y desarrollo. Y empleo e inflación. Bueno, también son muchos temas. Y bueno, pues no sé si quieran comentar algo al respecto. Pues ojalá que una invitación a que también vean este debate. Esperemos que decían que el primer debate era definitivo para que la posibilidad de Xóchitl Gálvez remontara o intentara alcanzar a Claudia Sheinbaum. Las encuestas de algunas empresas serias indican que no ocurrió así, que las encuestas se mantienen, en fin.